Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Quien les habla y les saluda es el profesor Juan Pablo y estoy a cargo del curso de razonamiento verbal, alumnos. Espero que hayas tenido un buen fin de semana, un poco aclarando las ideas y reflexionando sobre este tiempo de crisis en el que nos encontramos. Espero que les vaya bien a todos y no haya dificultad alguna en su familia, ¿no? Esos son mis deseos. Bueno, eh, el tema del día de hoy que vamos a ver es una continuación, ¿no? Es la continuación de la clase pasada, porque muchos me han escrito al correo o al WhatsApp preguntándome, profesor, ¿cómo puedo entender, los textos que usted envía? O sea, es verdad, alumnos, al principio de repente no se puede entender. Esto hay que tener constancia, sobre todo constancia y práctica, ¿de acuerdo? Si no hay práctica de por medio, alumnos, así como cuando alguien aprende a tocar la guitarra y necesita práctica más que teoría, o a arreglar un carro, etcétera, o a cocinar, todo es práctica. Alumnos, recuérdalo, ¿no? Estás en una etapa donde tú tienes que ya evocarte a la lectura, ¿no? Para eso está también el curso de literatura. Pero eh, tiene sus métodos, ¿no? Hemos hablado que hay circunstancias que nos ayudan a tener una mejor comprensión de lectura. Pero muchas veces no nos benefician como nosotros quisiéramos, ¿no? A pesar de que leemos y leemos y leemos, pareciera como si no entrara la idea principal de lo que estamos leyendo o no entendemos. Pero esto tiene muchas circunstancias, alumnos, que ya lo hablamos en la primera clase de este mes, ¿no? Tanto psicológicas, tanto físicas, socioculturales, etcétera, ¿no? Para tú tener una buena lectura, alumnos, necesitas estar descansado, necesitas concentración, necesitas no tener problemas. Imagínate que hayas tenido un problema en todo el día y empieces a hacer la tarea leyendo, entonces no vas a entender nada, ¿no? También necesitas buena iluminación, etcétera. Hay muchos factores que implican a poder entender lo que se está leyendo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad a veces me iba leyendo en el carro, pero no es lo mismo porque hay mucha bulla, ¿no? Hay gente que lo hace, lee en el carro y bueno, yo también lo hago, pero distrae mucho, ¿no? De alguna otra manera te puedes distraer. Entonces, lo mejor, lo más óptimo sería leer en un ambiente donde no hay ruido, alumno, donde no hay ruido, donde tú le digas a tu mamá, voy a leer, ¿no? Entonces, necesito media hora o una hora sin interrupción y en silencio, ¿no? Porque imagínate que estés leyendo y te empiecen a leer, ¿no? Pedro, Diego, Alonso, etcétera, te estén llamando. Entonces ya interrumpe la lectura y hace que la comprensión no sea la adecuada. Bien, alumnos. Bueno, en tal caso, te invito a que ahorita que puedas, si tienes un diccionario, que lo traigas, porque de repente hay palabras que no vas a entender. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver de qué trata todo esto. Bien. Bien, alumnos, entonces vamos a continuar con la clase pasada, que son ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a realizar más ejercicios, vamos a leerlos juntos y vamos a tratar de comprenderlos juntos para poder tener una lectura óptima y un entendimiento óptimo, ¿de acuerdo? Y poder responder a las preguntas que nos quiere decir el enunciado. Bien, entonces vamos a empezar de una vez. El tema de hoy es la comprensión lectora, ¿no? Ejercicios resueltos número 2. La clase pasada fue el 1. ¿No? Bueno, vamos con el primer ejercicio y la primera lectura, o el primer texto. ¿Bien? Vamos a leerlo juntos. Decimos, el Facebook, ¿de acuerdo? El Facebook, algo que conocemos todos, espero que no sea ajeno, ¿no? Es una red social en Internet, lo sabemos, ¿no? Que permite conversar con los demás, pero sobre todo compartir públicamente fotos, videos, música y hasta tus pensamientos. Bueno, ahí me detengo, alumnos. Espero que hayas captado un poco la idea ahí. Estoy hablando del Facebook, que es una red social que nos permite hacer múltiples cosas. Publicar nuestras fotos, nuestros videos, publicar música y hasta lo que nosotros pensamos, alumnos, ¿no? Cuando vas al Facebook sale
¿qué estás pensando? Entonces, bueno, hay algunos que ponen. Yo en particular no lo pongo porque, bueno, no sé, no estoy, no me gusta que la gente, pues, sepa lo que estoy pensando en ese momento, ¿no? De repente me arrepiento. Bueno, es personal de cada uno. Entonces, está hablando hasta ahí del Facebook y en qué consiste, ¿no? Seguimos. Lo interesante de esta red social es que puedes comentar lo que otra persona está haciendo en tiempo real, ¿no? Como cuando alguien transmite en vivo, en su cumpleaños, en una fiesta, en su graduación, etcétera, y hay comentarios en vivo, ¿no? Eso ya lo sabes, me imagino que todos lo saben, todos estamos embargados con eso, o sea, estamos eh, familiarizados con eso, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Puedes comentar lo que otra persona está haciendo en tiempo real. Y asimismo, informar a los demás lo que tú estás haciendo también, ¿no? Tanto tú comentas y otros comentan de ti. Sin embargo, vamos a ver, ese sin embargo, fíjate, es una palabra clave, alumnos, ahí. Porque cuando dice sin embargo, quiere decir que hay una contraposición. Ya con esa palabrita o ese término, ya te está diciendo que hay algo, ¿no? Que no está bien. Vamos a ver. Sin embargo, el tiempo que uno pierde en estar conectado a esta red, ¿de acuerdo? Es el tiempo que uno podría estar ganando en conversar con tus amigos en un espacio real también. Si nos damos cuenta, alumnos, ya las conversaciones familiares no son como antes, ¿no? En mis tiempos, cuando no había esta red social, alumnos, y no es hace mucho, ¿eh? No había esta conversación, uno iba a las reuniones familiares y conversaba con la familia. Ahora lo que se ve, ¿qué es? Que uno va a las reuniones sociales y en plena mesa o en almuerzo, todos están con su celular, chateando, conversando, etc. No vamos a decir que está mal o está bien, etc. Simplemente es una realidad que estoy presentando. Y bueno, para que se pueda entender mejor esta lectura, ¿no? Entonces, dice que también puedes conversar, o sea, puedes conversar con tus amigos en tiempo real, o sea, ese tiempo que estás perdiendo chateando online, ¿no? Es decir, el Facebook, continuamos, ¿no? Te absorbe tanto, que finalmente uno se desconecta del mundo tangible. ¿Qué quiere decir tangible? El mundo real, alumno, ¿no? A veces nos vamos al mundo virtual. Pareciera que estamos hablando de Platón, ¿no? Te vas al mundo ideal, al mundo online, al mundo del Facebook, del WhatsApp, del Instagram, etcétera, y te olvidas de que estás situado en un mundo, en el mundo real, el mundo tangible, donde ves a tus padres, a tus primos, a tus hermanos, etcétera, ¿no? Entonces, entonces parece que uno se desconecta del mundo tangible, ¿de acuerdo? Y no del mundo virtual. Continuamos, que es justamente donde están las personas con las cuales socializamos. Entonces vemos ahí que nos está diciendo que estamos desocializados por esta red social cuando estamos metidos todo el tiempo, ¿no? Por lo tanto, la pregunta dice, ¿es el Facebook realmente una red social? Bien, lo hemos leído no de corrido, alumnos. He tratado de leerlo por partes y de darte a entender ciertas cosas para que puedas darte cuenta de qué se está hablando. Entonces, cuando hagas una lectura, trata de hacerlo por partes y ver el contexto, ¿no? Como lo acabamos de hacer ahora, como lo acabo de hacer. Entonces, así es un poco más entendible lo que uno está leyendo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a responder a las preguntas que nos quiere decir sobre este texto, ¿no? Del ejercicio número uno. Uno, ¿cuál es la paradoja del texto anterior? ¿No? ¿Cuál es la paradoja? O sea, ¿qué es lo que no cuadra del texto anterior? ¿No? Eh, Paradoja es algo, alumnos, algo que no tiene sentido. O sea, pareciese que es verdad, pero no, ¿no? Eso es una paradoja, ¿no? Pareciese que fuese real, pero está en contraposición. Se puede decir como un sarcasmo, digamos así, ¿no? Cuando le dices algo está bien, uy, qué bien cocinaste, y no está bien.
o sea, le está diciendo con sarcasmo, ¿no? Entonces la paradoja es algo contradictorio, se puede decir, ¿no? Entonces, algo contradictorio. Ver un elefante en el mar es una paradoja. Los elefantes no están en el mar, a menos que sea marino. Bueno, entonces, ¿cuál es la paradoja del texto anterior? ¿No? Trata de ubicar paradoja, alumnos, en tu diccionario para que puedas estar más iluminado. Entonces, A dice que podemos intercambiar fotos mediante el Facebook, pero no podemos intercambiar nuestros cuerpos. Eso es lo que realmente nos quiere decir el texto, ¿no? B, que podemos intercambiar comentarios, pero ningún comentario es digno de ser comentado. ¿Estamos hablando de dignidad en este texto? ¿De qué está bien y qué está mal? Pregúntate. A ver, C, que el Facebook, siendo una red social, más bien podría desocializarnos, ¿no? Podría ser. O una respuesta de más de una, o sea, más de A o B. Entonces, eh, ¿cuál crees que podría ser? Entonces, viendo lo que dice el texto y viendo lo que dice la pregunta, cuando hablamos de paradoja, o sea, nos está diciendo que es útil, pero la paradoja parece como si nos dijera que no es tan útil. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en esta pregunta? Nos quedaríamos con la letra C, que el Facebook, siendo una red social, o sea, prácticamente te estoy diciendo, es una red social, ¿de acuerdo? Más bien podría ser una red no social, o sea, no desocializa. Entonces vamos a quedarnos con esta alternativa, alumnos. Eso es la paradoja del texto, ¿no? Pregunta número 2. ¿Cuál es la intención central del autor? O sea, ¿cuál es la intención de este texto? La idea central que quiere decir el autor. Vamos a leer las alternativas y nos vamos a dar cuenta de ello. A. Describir las características de la famosa red social. A ver, hemos descrito las características. Bueno, algunas sí, pero esa es la intención central. No lo creo. Criticar las ventajas que se obtienen del Facebook. No solamente hemos criticado, sino hemos dado algunas ventajas, ¿no? Que es una red social que nos ayuda a socializarnos con el mundo, ¿de acuerdo? Pero también tiene unas desventajas. Entonces, no solamente critica. Entonces, no podría ser la alternativa B. C. Poner en tela de juicio la socialización del Facebook. Entonces, sí, podría ser, porque nos estamos evocando a la pregunta anterior, ¿no? Entonces, ¿cuál es la paradoja? Que el Facebook puede ser que nos desocialicemos en vez que nos socialicemos. Entonces, vamos a ver la cuarta alternativa y dice, elogiar las virtudes del Facebook. Igual que la C, no estamos elogiando ni tampoco estamos criticando las ventajas, ¿no? Entonces la respuesta por convicción sería la alternativa C, poner en tela de juicio la socialización del Facebook, ¿no? El autor te está diciendo, el Facebook es fabuloso porque compartes fotos, lo que piensas, ¿no? Te socializas, pero a la vez te desocializa porque te saca del mundo real, ¿de acuerdo? Del mundo tangible para un mundo virtual. Entonces, la respuesta correcta es la alternativa C. Poner en tela de juicio la socialización del Facebook. ¿Sí? Vamos con el ejercicio número 2. Un poco para ver algunos diálogos, ¿sí? De tres personajes. Vamos a verlos. Dice lo siguiente. Fíjate, hay tres personajes. Tanto Gisela, que tiene un pensamiento, Susi, otro pensamiento, y Florcita, otro pensamiento. Vamos a leer los tres de forma corrida y después vamos a tratar de desglosar con respecto a las preguntas para así poder atinar a las alternativas correctas. Bien, entonces vamos a leerlo de corrido alumno. Gisela, ¿qué dice? Dice, el destino no existe bajo ningún criterio del azar. Soy de las personas que opina que el destino es la consecuencia de nuestra forma de actuar ante la vida y que todo depende de las decisiones que tomemos en cada situación que se presente a lo largo de esta. Creo que si quiero algo en esta vida, tengo que sudar la gota gorda para conseguirlo. Además, está comprobado que el poder de la mente es el motor de la realidad humana.
Bueno, lo he leído de corrido, alumnos, hasta ahí hago una pausa para que más o menos te enteres de lo que está pensando Gisela y qué es lo que opina acerca del destino. Ya sabemos que está hablando del destino. El tema principal ya es el destino. Bueno, vamos a ver qué dice Susi, ¿no? Pero primero, ¿qué dice Gisela ahí? ¿Cree o no cree en el destino? No cree, no existe, ¿de acuerdo? Y da sus propias opiniones. Ahora vamos a ver qué dice Susi. Susi dice lo siguiente, el destino sí existe, ya todo está determinado en nuestra vida. Muchos estudios que se han hecho sobre hermanos gemelos separados en el momento del nacimiento, educados en países diferentes y sin ningún tipo de comunicación entre ellos, concluyen que han seguido una idéntica trayectoria en la vida. Misma profesión, misma familia, tipo, mismo número de hijos, hasta se han casado con mujeres que tienen el mismo nombre. Increíble. Te das cuenta que Gisela tiene otras perspectivas del destino, mientras que Susi otra perspectiva y la argumenta. No es que crea ella por sí mismo, sino está argumentando de algo de los estudios, ¿no? Que se han hecho estudios. Y Gisela también. Gisela da una opinión personal, la otra está tratando de argumentar con hechos científicos, con probabilidades y estadísticas. Bueno, ya más o menos te estás enterando. Y Florcita, ¿qué piensa? ¿Qué dice? A ver, vamos a ver qué opina del destino. Dice, no había pensado antes en eso de que la genética influye en nuestro destino. Y creo que efectivamente, en gran parte, porque la genética heredas enfermedades como hipertiroidismo, diabetes, cáncer, artritis, etcétera, pues sí, ya estamos marcados por el destino en nuestros genes, ¿no? Entonces, sí que podemos concluir que es la genética nuestro destino. No somos libres del todo al tomar nuestras decisiones, ya que debemos seguir las indicaciones de nuestros genes. ¿Depende de ellos nuestro destino? Se pregunta. Espero que no. Fíjense lo que sucedería con los descendientes de psicópatas, de asesinos, de estafadores, ¿no? 3 puntos, etcétera, diría, ¿no? Entonces, Florcita pone en tela de juicio lo que dice Gisela y Susi, si te das cuenta, ¿no? Mientras que Gisela dice que el destino no existe, que sí, que el destino lo forja uno mismo, lo crea uno mismo con sus acciones, ¿de acuerdo? Susi dice que no solamente el destino, o sea, sí existe, porque está comprobado por estudios que dos personas que han nacido de la misma madre, gemelos, que se han separado y que nunca se han visto, pues han tomado la misma carrera, la misma profesión, ¿no? Entonces han tomado la misma trayectoria, ¿no? Entonces han tenido un tipo de familia idéntico y casi con el mismo número de hijos. ¿Cómo es posible esto según tu criterio, no? Hasta se han casado con mujeres que tienen el mismo nombre. Imagínate, si a Carlitos y Raulito son gemelos que se han separado y les gusta el nombre, no sé, pues, Mónica. Entonces, imagínate que sus dos esposas se llamen, cada esposa suya se llame Mónica. Sería cosa del destino, existiría, bueno, hay una contraposición. Pero Florcita dice que entonces no se sabe, entonces, ¿cómo es eso de la genética, no? Imagínate, nosotros no dependemos, también no sabemos si nos enfermamos o no, ¿no? Tanto la diabetes, imagínate, tú no quieres tener diabetes, pero tu papá, tu mamá ha tenido diabetes o cáncer y puede ser que tú lo heredes. Entonces ya no es una decisión nuestra, una enfermedad, sino que ya viene en nuestros genes. O como por ejemplo, alguien que sabe de música o de arte o de pintura. Si tu papá sabe pintura, entonces tu destino ya está fijado por el arte, o si es futbolista, tú ya estás fijado por la trayectoria de futbolista. Entonces hay una contraposición y distintos tipos de opiniones, alumnos. No vamos a entrar en polémica si es que esto es verdad o no es verdad, el destino, sí o no, sino que vemos aquí que hay 3 pensamientos distintos, ¿bien? 3 tipos de opiniones distintas. Ahora vamos a las preguntas y vamos a tratar de responderlas, alumnos, ¿no? Vamos a tratar de responderlas. Bien.
La pregunta número 1. ¿Cuál es la discrepancia central entre Gisela y Susi? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la discrepancia? O sea, ¿de qué están hablando tanto Gisela y Susi? ¿De qué están debatiendo supuestamente entre opiniones? ¿Ya? A. No debemos fiarnos de nuestro destino. B. ¿De acuerdo? El destino es creación de Dios o del hombre. C. La existencia del destino. O D. Existe un destino genéticamente demostrado. Bien, por ejemplo, la D, nadie se está hablando de genética. ¿De acuerdo? Florcita es la que está hablando de genética. Pero en este caso, está hablando de entre Gisela y Susi. Entre la primera y la segunda conversación. ¿De acuerdo? Está aquí Gisela y Susi. ¿De qué están hablando? De que si el destino existe o no existe, alumno. Entonces la respuesta sería la existencia del destino, la C. Muy bien, alumno. ¿Bien? ¿Ves qué fácil se hace poder responder cuando se tiene una lectura adecuada o correcta? ¿De acuerdo? Eso es la lectura, ¿de acuerdo? Tiene que ser una lectura adecuada y tratar de desglosar para poder entender. Vamos con la segunda pregunta. Ahora, vamos a leer. Son argumentos empleados por Susi. Susi es la segunda persona que hemos leído, ¿de acuerdo? Susi. Pues, ¿cuáles son los argumentos? Vamos a ver A, el 1, ¿no? ¿Existen hermanos gemelos que han tenido vidas separadas y aún así han coincidido en algunas cosas? ¿De eso habla Susi? Sí, muy bien. Entonces, B, ¿los hijos de asesinos terminan siendo despiadados criminales? Bueno, prácticamente eso no dice Susi, ¿no? C, o el 3. Para conseguir lo que soñamos no basta con trabajar. Entonces, eso tampoco está hablando. Entonces, solamente estamos hablando del argumento número 1. ¿Cuál sería entonces la respuesta o alternativa? La B, solo la 1, ¿de acuerdo? Entonces, vemos ahí que existen hermanos gemelos que han tenido vidas separadas y aún así han coincidido en algunas cosas. ¿Sí? La respuesta sería la B. La pregunta número 3. La tesis de Florcita sería, Florcita es la tercera persona que ha hablado. ¿Cuál sería la tesis o el tema fundamental? ¿De acuerdo? El destino ya está determinado en la vida de todo ser humano. ¿Eso habla? Bueno, no, eso lo habla ¿quién? Vamos a ver. B. No podemos escapar a nuestro destino. C. Solo el hombre es capaz de determinar su destino. ¿Quién habla de eso? Gisela, ¿verdad? D. La genética influye en nuestro destino. ¿Cuál sería, o sea, la tesis principal? Porque también Florcita habla de que no podemos escapar a nuestro destino por enfermedades. Pero eso no es la tesis principal o el tema principal de que habla Florcita. ¿Cuál sería? Muy bien, la respuesta sería la D. La genética influye en nuestro destino. Sí, alumnos, es lo que está diciendo Florcita. ¿Por qué? Porque si tú eres o si tus padres en su genética están enfermos o tienen alguna habilidad, es probable que tú también la tengas e influye en tu destino. Como no puede influir, pero eso es lo que está hablando ella, no es que sea verdad o no. ¿De acuerdo? La alternativa sería la D. La pregunta 4. ¿Cuál es la intención de Gisela? ¿No? La primera persona en hablar. ¿Cuál es esta intención? A. Demostrar fehacientemente que solo el hombre puede cambiar su destino. ¿Ya? O sea, con fe, eso no dice, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención? B, ejemplificar con sus experiencias que sí podemos dominar nuestro destino. Bueno, no ha hablado de su experiencia, simplemente ha dado una opinión. C, enseñar que el destino está en tus manos. Podría ser, podría ser. D, explicar que el destino es consecuencia de nuestras decisiones. Creo que más nos acercamos a la alternativa de alumnos. O sea, porque Gisela no nos está enseñando que el destino está en nuestras manos. O sea, no nos dice, yo te enseño qué es esto, ¿no? Sino trata de explicar que el destino es consecuencia de nuestros actos o decisiones. Bien, entonces la alternativa sería la de la respuesta correcta, ¿no? La pregunta número 5 para este texto dice, ¿cuál es el tono empleado por Susi? Susi es la segunda persona, ¿no? Primero está Gisela, después Susi, después Florcita. Entonces, ¿con qué tono está empleando Susi su diálogo? ¿Con qué tono? Rebelde, tú lo ves de una manera rebelde, pues no. Obstinado, obstinado, está obstinado en lo que dice, pues no. Ejemplificador podría ser alumnos, ¿no? Con ejemplo, pero si vemos la alternativa de didáctico, que quiere decir
que explica, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de estudios también está explicando. Y al mencionar los estudios, que es un argumento, ¿de acuerdo? Está haciendo algo didáctico para poder hacernos entender. Entonces la alternativa aquí también sería la letra D, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, alumnos, vamos con el ejercicio 3, ¿de acuerdo? El último ejercicio que vamos a ver para leerlo juntos, alumnos. Bien, entonces, ¿qué nos dice el texto número 3? Lo voy a leer. Fíjate, hay dos personas que están hablando, un ateo y un agnóstico, ¿de acuerdo? Ateo, una persona, alumnos, que no cree en la existencia de Dios. Y el agnóstico es alguien que no sabe si existe o no existe Dios, simplemente no se puede demostrar la existencia de Dios o la no existencia. No le interesa si existe Dios o no. Pero bueno, vamos a ver dos opiniones, de un ateo y de un agnóstico, ¿sí? Dice lo siguiente, vamos a leer lo del ateo. Debido a que no existe alguna evidencia científica de Dios, eso es lo que dice el ateo, ni algún fenómeno que no se puede explicar por argumentos racionales, entonces Dios no existe. Repito, alumnos, el ateo dice, debido a que no existe alguna evidencia científica de Dios, ni algún fenómeno que no se puede explicar por argumentos racionales, entonces Dios no existe. Entonces aquí el tema es Dios. Si existe o no existe, ¿de acuerdo? El ateo simplemente dice que no existe porque no hay evidencia científica de Dios. La ciencia no avala la existencia de Dios, es lo que está diciendo. Ni hay fenómenos que no se pueden argumentar racionalmente, ¿de acuerdo? O sea, todos los fenómenos se argumentan racionalmente, pero Dios no se puede, porque no es un fenómeno, no existe, para él no existe Dios. ¿Ya? ¿Qué dice el agnóstico? Si bien no se puede demostrar la existencia de Dios mediante la ciencia, o sea, está avalando lo que dice el ateo, ¿no? Pero dice, eso no quiere decir que Dios no exista. En efecto, si la ciencia reduce todo lo existente a lo observable y Dios no es esto último, entonces Dios no existe. Entonces, lo que te está diciendo es que si la ciencia solo se fija en lo observable, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que lo que no se puede observar no existe? No. Entonces, Dios no existe, dice. Sin embargo, la ciencia incurre en un error, ¿de acuerdo? O sea, se equivoca al suponer que todo lo que existe es observable. Mentira, alumnos, porque hay cosas que no se pueden observar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo demostrar, pregunta el agnóstico, que no existe lo inobservable, ¿no? ¿Cómo puedes demostrar que no existe lo que no se puede observar? Y sobre todo, ¿cómo demostrar que lo existente es necesariamente observable? Al revés, dice la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, pues también te puedo hacer esa pregunta, o nos podemos hacer esa pregunta. ¿Cómo podemos demostrar algo que no existe, ¿no? Que no existe lo inobservable. ¿Cómo puedes demostrar lo que tú no ves? Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Pero a su vez también te está diciendo cómo puedes demostrar que lo que existe es necesariamente observable. O sea, si realmente existe lo observable o no. Preguntas, alumnos. La pregunta número 1. ¿Cuál es la tesis del agnóstico? ¿No? ¿Cuál es la idea principal o en qué se basa o en qué se fundamenta todo su diálogo? ¿Dios puede existir? ¿Dios existe? ¿O no se puede demostrar la no existencia de Dios? ¿O no se puede demostrar la existencia de Dios? Vamos a descartar la A y la B, ¿ya? Porque el agnóstico no te está diciendo Dios puede existir, porque a él no le interesa si existe o no, y tampoco está afirmando la existencia de Dios. Pero en la C y en la D parece que hay un juego de palabras que tenemos que saber identificar. Porque, por ejemplo, la D dice, no se puede demostrar la existencia de Dios, pero esa es la tesis principal, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente se evoca en eso, o sea, eso es lo que diría el ateo, no podemos demostrar la existencia de Dios. Pero la C, la alternativa C nos dice, no se puede demostrar la no existencia de Dios, o sea, lo no observable, ¿no? Entonces, más nos evocamos a la alternativa C, que sería la respuesta correcta, ¿no? Pregunta número 2. ¿Cuál es el punto de discrepancia en el diálogo anterior? ¿Cuál es el punto en que se contraponen ideas al otro? ¿De acuerdo? Vamos a ver. A.
si hay alguna evidencia científica para determinar si Dios existe o no. Esa es la discrepancia que hay entre los dos. La evidencia científica, pues no. Ahora, si Dios existe o no, podría ser la discrepancia, ¿no? Si Dios no existe, bueno, eso no, porque el ateo no demuestra que Dios no existe, pero el agnóstico no solo demuestra que Dios, o sea, no sabe si existe o no sabe cómo comprobar la no existencia, ¿de acuerdo? Y D, si lo observable es lo único que existe. Entonces el punto de discrepancia aquí sería si lo observable es lo único que existe, alumno, porque es tanto el ateo que dice que Dios no existe, ¿por qué no existe? Porque no lo veo. Si no lo veo, no existe. Entonces, si no lo observo, no existe. El agnóstico dice, no todo lo que nosotros vemos sabemos si existe o no existe. ¿Cómo podemos comprobar la no existencia de algo que vemos o no vemos? ¿De acuerdo? La alternativa aquí sería entonces la letra D. Si lo observable es lo único que existe. Pregunta número 3. ¿Qué argumento, de ser cierto, refuerza más la postura del ateo? ¿No? ¿Qué argumento, de ser cierto, refuerza más la postura del ateo? Estamos hablando de la primera persona, ¿de acuerdo? Que está hablando de A. ¿Algún sacerdote terminó por aceptar que Dios no existía? Pues no, no tiene nada que ver ahí, ¿no? No habla de eso. B. Si alguna de las propiedades de Dios es ser perfecto y el mundo, que es creación suya, es imperfecto, entonces Dios se equivocó y no es perfecto, ¿no? Entonces, ¿es un argumento que reforzaría lo que dice el ateo? Pues no creo, porque simplemente él no cree en Dios, o no lo ve. C. Además de no existir evidencia científica, es lo que dice, ¿no? No existe argumento filosófico que demuestre necesariamente la existencia de Dios. Entonces nos acercamos más a la alternativa C, porque solamente de eso estamos hablando. La D dice más de una, pero no necesariamente la B y la A pueden ser las alternativas, ya que si un sacerdote dice que Dios existe, no por eso lo tengo que creer, o si Dios es perfecto y creó algo imperfecto, entonces Dios no es perfecto, entonces ya al estar hablando de Dios, si es perfecto o imperfecto, ya está creyendo en Dios. Entonces no sería un argumento que refuerce la postura del ateo. En cambio la C, por supuesto, porque es un argumento válido, que dice que además de no existir evidencia científica, no existe ningún tipo de argumento, ni filosófico, ¿no? Ni teológico, que demuestre necesariamente la existencia de Dios. La alternativa sería la C. Bien. Ahora, la cuarta pregunta y la última de esta, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto del agnóstico? ¿No? ¿Cuál es a lo que se refiere el agnóstico, alumnos, con respecto al texto, a su pensamiento? Vamos a ver que todo lo existente es observable. Bueno, eso es lógico, ¿no? Todo lo existente es observable y muchos creemos o creen. B, que la filosofía puede demostrar la existencia de Dios. Hasta ahorita la filosofía no ha demostrado, ¿de acuerdo? Nadie ha demostrado. Podemos acercarnos, pero no hay evidencia física, ¿no? C, que no todo lo observable es lo existente. Podría ser, alumno, porque eso es lo que habla el agnóstico, ¿no? No todo lo que observamos existe o viceversa. No todo lo que no observamos existe, ¿no? D, que no existe el bien. Entonces no hablamos de eso. Entonces la respuesta que nos estamos acercando sería la alternativa C, alumnos, que no todo lo observable es lo existente. Bien, alumnos, espero que te haya podido servir estas lecturas, ¿de acuerdo? Estos textos y sobre todo poder leerlo juntos para tener una comprensión más óptima. Bien, alumnos, tienes que leer pausadamente, tranquilo, en silencio, para que puedas captar mejor. Y si no lo entiendes, vuelve a leer, vuelve a leer. ¿No? Trata de meterte en el pensamiento del autor. Eso es un tip que te doy para que puedas tú mejorar esa lectura o esa comprensión. ¿Bien? Entonces, la tarea va a ser lo siguiente, ¿no? Vas a leer atentamente cada texto y vas a responder objetivamente a las preguntas. Bien, alumnos, vas a responder objetivamente. No voy a leer el texto porque es un poco largo, pero tú ya lo vas a leer y vas a responder a las preguntas
sobre el texto, ¿no? El texto 1, ya vemos que hay dos personajes, Ollanta y Javier, dos pensamientos. Y las preguntas también están designadas ahí, ¿de acuerdo? Vas a tratar de responder objetivamente. Tenemos el texto número 2, también que hay dos posturas de Freud y Popper, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué piensa cada uno y de qué están hablando, y de acuerdo a eso vas a responder a estas 4 preguntas. Y el texto número 3, ya, ¿de acuerdo? Está hablando de algo, de un tema en específico, ¿no? Sobre la pobreza vemos, ¿no? Que la pobreza del Perú ha reducido. Ya vamos por ahí leyendo al principio y nos enteramos de algo. Bien, también vas a responder a 3 preguntas sobre el texto. Bien, alumnos, eso sería todo por el día de hoy. Y a prepararse para el examen. Que tengas un excelente día.